Hola, hola a todos. Hoy comenzamos con una serie de videos vinculados al sentido de la vida aplicado en el ámbito laboral. Este va a ser un tema que llevará varios videos, con lo cual esta es la primera emisión. Y empezar diciendo que el sentido de la vida la encontramos en la propia experiencia de la vida, no es un abordaje intelectual. No es que vamos a encontrar el sentido de nuestra vida si nos sentamos a pensar en eso o leemos muchos libros, sino que el sentido de la vida va a aparecer, va a surgir en la propia experiencia, en el propio día a día. Pero para estar atentos, estar despiertos, para detectar ese momento en que surja el sentido. Para estar despiertos es necesario estar con conciencia, ampliar nuestra conciencia, tanto de nosotros mismos como de la realidad. Y esta conciencia es el conocimiento, el autoconocimiento y el conocimiento de la realidad que nos rodea. El sentido de la vida está vinculado a lo que somos. El sentido de la vida es desplegar lo que realmente somos. Y muchas veces no sabemos quiénes somos. Estamos totalmente desconectados de nuestra propia alma. Nuestra alma sabe quiénes somos, pero nos hemos desconectado con esa parte nuestra que nos habita. Al quedar desconectados con una parte de nosotros mismos, que es nuestra alma, quedamos operando en un nivel de los condicionantes. Es decir, nos identificamos con una serie de condicionantes sociales o familiares que en principio nos dieron identidad. Pero esos condicionantes no son lo que somos, no somos nosotros mismos. Es decir, muchas veces quedamos guiados por una serie de condicionantes familiares, culturales, sociales, que los adoptamos como propios. Por ejemplo, aquí nos encontramos con familias de médicos, por ejemplo. El abuelo fue médico, el padre fue médico, y bueno, y la persona sigue el mismo patrón familiar. O bien la sociedad nos vende un ideal de éxito con una determinada profesión, una determinada actividad, y la tomamos como propia. O puede pasar que la propia familia, guiada por estos modelos de éxito social, presione o influya para que la persona los adopte como propios. Entonces, aquí la persona queda sobreadaptada a los condicionantes familiares o sociales sin conocer realmente quién es. Y es en estos casos donde estos condicionantes reprimieron el sentido que trae el alma. Lo reprimen en pos de alcanzar una cierta supervivencia en lo material o un cierto éxito en lo social. También puede pasar que el sentido del alma tenga o tenga una cierta vinculación con estos mismos condicionantes. Aquí puede suceder que la persona ha nacido en una familia, por ejemplo, de médicos, y el sentido de su alma sí es la medicina. Entonces, en este contexto, la persona se encuentra más favorecida para descubrir el verdadero sentido de su alma. Igualmente, el alma de esta persona será desafiada en otros ámbitos de esta existencia, porque recordemos que todas las almas encarnamos en este nivel de la realidad para aprender algo. Y tal vez la vía del aprendizaje de esta persona que ha descubierto tempranamente el sentido de su vida
no sea el ámbito laboral, sino que esté en otro ámbito. Ahora bien, quien queda identificado con estos condicionantes sociales, familiares, culturales, es decir, queda identificado en seguir, por ejemplo, con una empresa familiar o queda identificado en seguir una determinada profesión que reporta cierto estatus social, esta persona, una vez alcanzados ciertos niveles de éxito, va a sentir una cierta frustración interior, un cierto vacío, haber alcanzado ciertos niveles de éxito en lo que la sociedad establece como éxito o lo que la familia establece como éxito, va a sentir en su interior cierta frustración, cierto vacío, cierto malestar. El alma no está manifestando su sentido. Es decir, que los resultados en el ámbito material, concreto, no le están reportando la felicidad que le ha sido prometida. Y aquí hay varios temas para mencionar. Primero, la persona no sabe quién es y quedó identificada con los condicionantes. El deseo del alma ha quedado aplastado por estos condicionantes y muchas veces es difícil de identificar. Al no saber quién es, no conocer su función, para lo cual vino a este mundo, ha quedado sometida o ha quedado identificada con ciertos modelos exteriores que venían tanto de la familia como de la sociedad. En segunda instancia, la felicidad del alma no está asociada con la obtención de un determinado resultado en la materia concreto, sino con un proceso de despliegue del ser. La felicidad es un proceso de despliegue de lo que ya somos. Y esto se ve muchas veces como el poder desplegar todo nuestro potencial. Es el proceso de despliegue de todo aquello que podemos ser. Y esto no es un proceso cerrado, concreto, es un proceso infinito. No está vinculado a alcanzar un determinado resultado en la materia como fin último, sino que el fin es el propio proceso de despliegue, de crecimiento y de aprendizaje. Claro, muchas veces los resultados concretos reportan un cierto estímulo, una cierta motivación, por ejemplo, alcanzar un determinado título universitario o una determinada posición en un trabajo o alcanzar cierto éxito comercial con la empresa personal. Todos estos son motivadores que operan hasta un determinado punto, tienen un límite. ¿Cuántos títulos universitarios son necesarios para alcanzar la felicidad? Los resultados que podemos conseguir en el mundo de la materia son motivadores, nos impulsan a crecer, pero tienen un límite. ¿Cuántos títulos universitarios necesitamos para llegar a la felicidad? O una vez alcanzado la posición de CEO o presidente de una compañía, ¿qué pasa luego? ¿Cuál es el próximo resultado a obtener? ¿Qué nivel de facturación en nuestra propia empresa personal nos puede llevar a la felicidad? Es decir, todos los resultados que podemos obtener en la materia no nos van a reportar una felicidad superior, porque la felicidad se obtiene en el despliegue del proceso, no en la obtención de un resultado en concreto. Por supuesto que cubrir todas nuestras necesidades de supervivencia, nuestras necesidades materiales es importante. Vivimos en un mundo material, tenemos un cuerpo. Pero ¿esto es lo único? Estamos en la materia, por lo cual cubrir nuestras necesidades de supervivencia es realmente importante.
Pero ¿es lo único? Cuando la persona alcanzó la supervivencia material, llega un punto en que se pregunta, ¿esto es todo? ¿Y ahora qué? En este punto, el alma siente un malestar y es difícil que el alma se revele frente a los condicionantes familiares o sociales porque ya los hizo propios. Hay una cierta zona de seguridad conquistada. Las personas aquí pueden quedar un poco disociadas, manteniendo un rol externo, un rol social, pero con un cierto malestar interior, un cierto vacío que nos lleva a la insatisfacción. Este malestar muchas veces se transforma o se manifiesta como un cansancio o una fatiga crónica por estar manifestando algo que el alma no es. Aquí llega un punto en que el alma puja por crecer, puja por manifestarse. Es este momento en que muchas tradiciones lo han denominado el tirón del alma. En la Cábala se lo explica por medio del ingreso de la Neyamá, que es una parte de nuestra alma, que sabe quién es y sabe cuál es su función, sabe para lo cual vino a este mundo. Aquí hay una parte de nuestra alma que está pujando por manifestarse, por revelarse. Está pujando por ser quien es. Por otro lado, las personas operando bajo los condicionantes familiares o sociales han tenido como principal motivación satisfacer un deseo egoísta. Es decir, atrás de toda acción condicionada o no auténtica, hay un deseo de recibir para sí misma. El foco está puesto en un deseo más bien egoísta. Ahora, el deseo del alma, cuando aparece en escena, es trascenderse a sí misma, es ir más allá de mí mismo. Es decir, ya no lo satisface tanto un deseo de recibir para sí mismo, sino más bien un deseo de dar, de compartirse con otros. El deseo del alma siempre está vinculado con aquello que puedo dar a los demás. El deseo del alma siempre involucra lo que puedo dar a los demás. El deseo del alma no es solo personal, aquello que solo puedo obtener para mí mismo, sino que involucra a otros. A veces no es necesario cambiar lo que hacemos en sí mismo, sino también cambiar nuestra intención. ¿Cuál es la intención de esta acción? ¿Es solo para recibir para mí mismo de manera egoísta o estoy brindándome hacia los demás? Nuestra intención va a ser que nuestra acción tenga un sentido o no, y va a tener que ver con aquello que puedo aportar a los demás en aquello en lo que estoy manifestándome, en aquello que estoy haciendo. La cuestión es saber dónde vibra tu alma, dónde sentís que la percepción del tiempo y del espacio cambian. Cuando intensifico la acción en aquello donde vibra tu alma, cambia la percepción espacio-temporal. Es una sensación de quedar unido a aquello a lo que estoy. Mediante esta intensificación de la energía en un punto de acción concreto, puedo percibir la eternidad. Es aquí donde se encuentra el sentido de tu alma. Puede pasar que la persona no vibre en nada. Aquí falta autoconocimiento, no sabe quién es. Esta persona puede estar aburrida, puede matar su tiempo con acciones sumamente superfluas, o bien puede caer en la vida administrativa, con una agenda llena de actividades,
sin profundidad. Cuando estamos en la vida administrativa, lo urgente tapa lo importante. La urgencia es, por ejemplo, se rompió el aire acondicionado. Entonces, la persona se llena de actividades para arreglar el aire acondicionado, relegando temas mucho más importantes, vinculados al sentido de la vida. Entonces, el primer trabajo es estar disponibles para encontrar el sentido de nuestra vida. Y este estar disponibles para encontrarlo implica estar en un proceso de autoconocimiento, saber quiénes somos. Entonces, el primer trabajo para estar disponibles para encontrar el sentido de nuestra vida es el autoconocimiento, saber quiénes somos, identificar todas aquellas zonas de seguridad que nos mantienen anclados a una versión pequeña de nosotros mismos. Este autoconocimiento nos lleva a ampliar nuestra conciencia sobre nosotros mismos y así poder desplegar todo nuestro potencial. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo sé quién soy? Bien, este es un trabajo, es un proceso, no es instantáneo, pero contamos con muchas herramientas y saberes ancestrales que nos permiten o nos allanan desplegar todo un proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, el conocimiento del árbol de la vida nos permite autoconocernos, identificar todos nuestros desequilibrios para poder incrementar nuestros niveles de conciencia y poder desplegar otra versión de nosotros mismos. Todas las almas vienen a elevar los niveles de conciencia. Ese es el objetivo o sentido que tenemos todos. Es un sentido objetivo. Pero cada uno viene a desplegar algo particular, algo singular, que surge desde su interior. Es la manifestación de quién es realmente. Cada alma tiene un sentido que es particular, que es diferente. Este sentido ha quedado oculto dentro nuestro, ha quedado aplastado por estos condicionantes familiares y sociales que muchas veces gobiernan nuestras vidas. Todos estos condicionantes nos mantienen en una posición fija de la realidad, no nos permiten movernos, oscilar y descubrir así otras versiones de nosotros mismos. En la rectificación de nuestros desequilibrios interiores, vamos adquiriendo más conciencia. La necesidad de ampliar nuestra conciencia muchas veces puede venir de una cierta voluntad interior como proceso de autoconocimiento, o bien también puede estar motivada por hechos externos. Hay situaciones exteriores que nos interpelan para ampliar nuestra conciencia porque hay una forma de accionar o de abordar esta nueva realidad que ya no es eficiente, no es eficaz. Por ejemplo, puede suceder un accidente, una enfermedad o cualquier acción o hecho que nos saque de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona de control. Cualquier cuestión vinculada al mal es un hecho o una cuestión significativa que nos va a poner en jaque nuestra forma de abordar la realidad. Cualquier cuestión vinculada al mal, lo que Viktor Frankl denominaba la tríada trágica, ya sea por sufrimiento, por culpa, por muerte, aquí la realidad se impone con algo que nos toma de imprevisto, que nos toma por sorpresa, que no podemos o no sabemos afrontar con los recursos que tenemos.
porque estamos operando en una versión limitada de nosotros mismos. En esa versión limitada no tenemos los recursos suficientes para poder gestionar esta nueva realidad. Por lo tanto, la realidad impone desde el exterior una situación nueva, pero que también nos viene como un aviso para desplegar otra forma de nuestro ser, de nuestra alma, para poder desplegar toda nuestra potencialidad. Esta situación externa nos interpela de modo de poder reequilibrar todos nuestros desequilibrios interiores y poder manifestar lo que realmente somos. Aquí, esta situación exterior, que muchas veces se la toma con dolor o con sufrimiento, es una oportunidad de crecimiento de nuestra alma. Todos los mecanismos aprendidos y que hasta ahora eran exitosos, a pesar de ser desequilibrados, son ineficaces. No podemos afrontar esta nueva situación. La realidad nos interpela a nuestro propio crecimiento. Tal vez esta nueva realidad trae oculto el propio sentido de nuestra vida. En la rectificación de todos nuestros desequilibrios interiores, nos vamos acercando al sentido de nuestra vida. Los desequilibrios interiores muchas veces nos demandan demasiada energía interior. Mantener todo un sistema de autoengaños o un falso control de la realidad nos mantiene atados a una pérdida de energía constante. Y esta pérdida de energía nos impide tener energía disponible para subir a los universos superiores, subir en nuestra alma, para poder identificar o descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. A medida que vamos rectificando todos nuestros desequilibrios, también tenemos más energía disponible para oscilar, para poder moverme de posición. Si renunciamos al sentido de nuestra alma y permanecemos en actividades o trabajos donde el alma ya no vibra, ni puede manifestarse, puede ser que el precio a pagar sea una enfermedad. Puede suceder también que el alma vibre en una actividad que no tenga un cauce profesional. Es decir, la persona conoce dónde vibra su alma, pero no la puede encauzar profesionalmente. Bueno, aquí es una cuestión solamente de tiempo. Al menos la persona sabe dónde está el sentido de su vida. Y tal vez en el despliegue de su vida vaya encontrando las vetas o las puertas que son necesarias para ella para poder manifestar ese propio sentido. Cuando alguien no encuentra el sentido de su vida, muchas veces lo encuentra en el mal, infligiendo el mal hacia los demás o hacia sí mismo en un proceso autodestructivo. Es tan desesperante muchas veces no encontrar el sentido de la vida que el mal es la única vía para poder manifestarse. Otras veces, al no encontrar el sentido propio, se desplaza hacia afuera, ya sea acumulando materia, aquí la persona se vuelve muy materialista, o se desplaza a un objeto exterior, por ejemplo la nación, y se vuelve ultranacionalista, es decir, la nación le otorga el sentido, o se vuelve ultradogmática, tomando ciertas ideas o creencias como únicas dentro de la totalidad de la realidad. Es decir, aquí la persona puede ensalzar un cierto fragmento de la realidad y considerarlo como único, como exclusivo.
y se coloca en este fragmento de la realidad el sentido de su vida. El sentido de la vida no solo tiene relación con el trabajo. El trabajo es un ámbito donde el sentido de la vida se puede manifestar, pero no es el único. Esta emisión tiene como objetivo centrarnos en el trabajo como un ámbito importante donde el alma viene a manifestarse en sus valores creativos únicos. Pero no es el único ámbito, es decir, el sentido de la vida lo podemos encontrar en otros ámbitos. No obstante, el sentido o el propósito de esta emisión es centrarnos en el trabajo. Hasta aquí la emisión del día de hoy y finalizamos nuestro primer video sobre este tema, el sentido de la vida en el trabajo. Y los espero la próxima para seguir abordando este tema y seguir profundizando sobre nuevos aspectos del sentido en nuestra vida laboral. Los espero.